Hola, estimados videoyentes. Hace una semana grabé un video en el que anuncié que iba a desarrollar ciertos temas y que ese video iba a quedarse nada más para la presentación. Sin embargo, como dicen Álvaro Delgado y Alejandro, se me fue su apellido. En fin, los periodistas, que agarré monte, es decir, empecé a caminar y a caminar y a caminar y a caminar, es decir, hablar, 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 hablar. Y terminé desarrollando muy sintéticamente los temas sobre usos de palabras que si bien pueden oírse correctamente porque son bien pronunciadas, porque son hasta eso que bien armadas sintácticamente dentro de otras expresiones más amplias, unas en frases, oraciones, cláusulas, etcétera. Son un tanto oscuras porque dejan espacio a una serie de eh, interpretaciones que a lo mejor no corresponden con la intención de quien emite esas palabras. Este canal, Remembranzas de Coautor, se llama así porque básicamente lo que yo quería y he hecho más o menos es, sí, vincular a muchos de los acontecimientos que viví hacia la vida cotidiana actual, ¿no? A la vida cotidiana y un poco a la vida pública. Evidentemente, pues la vida cotidiana en este país, en estos días, pues está marcado, creo yo, fundamentalmente por dos cosas muy fuertes, muy fuertes. Uno, la llegada del primer mandatario, del primer presidente de la República, que se ubica a la izquierda. A él no le gusta esta denominación, dice que ya fue superada, que la izquierda y la derecha ya no existen y que si existen, pues habría que redenominarlas como liberales y conservadores. Eh, yo no estoy muy de acuerdo con eso, como muchos otros, que nos sigue siendo ilustrativo hablar de izquierda y derecha. Eh, Hay otras dicotomías, otras antinomias, digamos, es decir, nombres que de alguna manera se oponen. Eh, ¿Qué les digo yo? Proletarios y burgueses, socialistas y capitalistas, retardatarios y progresistas, en fin. Pero creo que esto ha marcado mucho la vida pública, ¿no? Eh, Aunque los grandes medios masivos, o los grandes medios de comunicación masiva, hablamos básicamente del radio, la televisión, la prensa, es decir, los periódicos y las revistas, básicamente, eh, los más importantes, y cuando digo los más importantes, quiero decir los que cuentan con más capital, con más infraestructura, con más lectores, con más suscriptores, que tampoco está como para dar miedo, ¿eh? En México tradicionalmente el tiraje, es decir, el número de ejemplares que se editan de cada periódico, de cada revista, son muy reducidos. La que sí tiene una penetración importante en millones, en decenas de millones de este país, son las grandes televisoras. Y hay dos grandes televisoras, Televisa y TV Azteca. Tienen varios canales, ambas empresas, que tienen alcance a nivel nacional, ¿no? Y a diferencia de la prensa, sobre todo la prensa escrita, periódicos y revistas, pues tú tienes que salir a la calle a comprar un periódico, a menos que te suscribas y te llegue a tu casa, cosa que muy poca gente tiene. Lo otro ya está en tu casa, el radio y la televisión ya está en tu casa y la señal llega directo a tu casa, ¿no? Entonces la influencia que tienen radio y televisión es enorme y es allí donde creo yo se dan las más aberrantes deformaciones del lenguaje.
Y no solo del lenguaje en general, sino en particular del léxico, es decir, del vocabulario, es decir, de las palabras que utilizan. Hace muchos años había en distintos periódicos, yo recuerdo haberlo leído mucho en el Excelsior, de antes, en el Excelsior de Scherer García, este, que un tal Raúl Prieto, bajo el seudónimo de Nikito Nipongo, tenía una columna que le llamaba Perlas Japonesas. Y sus perlas japonesas pues no eran más que hacer referencia a las erratas, a los errores en la lexicología o en la estructuración gramatical de las palabras en lenguaje escrito. ¿Sí? Entonces, una perla era un error garrafal y le llamaba así como, ay, encontré una perla, ¿no? Y bueno. Y este hombre era no sé cuál era su carrera, pero evidentemente era un especialista en el lenguaje, en el uso de la lengua. No sé, tal vez la filología o no, la lingüística, ¿no? Entonces, con muy buen sentido del humor, sí terminaba burlándose de los redactores, de los autores de estas perlas. Yo creo que hace falta mucho eso. Carlos Monsiváis, también ya fallecido, eh, no es que tuviera una sección del periódico dedicada a ello, sino que en muchos de sus ensayos, en muchos de sus escritos, hacía referencia a ese tipo de, digamos, pues sí, de barbaridades lingüísticas, ¿no? Y a veces, a pesar de que estos dos eran verdaderos eruditos de la lengua, yo no pretendo serlo de ninguna manera, pero tengo nociones básicas que quiero compartir con ustedes. Una de estas nociones es que entendamos que todas las palabras que se usan en el habla cotidiana, es decir, en las charlas de todos los días que todos tenemos con diversas gentes, ¿no? Con diversas personas, pues nos damos muchas licencias, o bien no sabemos, ¿no? Cuál es el significado o los significados, pues ni siquiera diría yo verdaderos, sino diría yo los originales, y más que los originales, los pertinentes, los que convienen decir a cada momento. Me da mucha risa, por ejemplo, cuando en un esfuerzo por ser, por no parecer grosero, vean que la palabra grosero viene de grueso, ¿no? Que se opone a lo refinado, a lo finito, ¿no? Es grueso y fino, o grueso y delgado, ¿no? Bueno, el lenguaje grosero es el lenguaje grosso, las palabras gruesas, las palabrotas que también le dicen. Híjole, una palabrota a mí me parece esternocleidomastoideo, ¿no? Creo que es uno de los músculos que mueven la mandíbula, creo. Me acuerdo más o menos de la palabra. O ferrocarrilero, palabrotas, o sea, palabras grandes. Ajá. No, la gente usa este término, palabrotas, para referirse a las groserías, que viene de grosso, insisto. A las peladeces, pero que viene de la palabra pelado. ¿Y quiénes eran los pelados? Pues los que en los siglos de las monarquías, ¿no? Que hasta se mandaban a hacer sus pelucas los reyes y los condes y los príncipes, la realeza, pues, ¿no? Aunque no tuvieran pelo o que no tuvieran el pelo largo, querían verse con el pelo largo, ¿no? Entonces, ¿quién era el pelado? Pues el pelado era el que no traía el pelo largo, el que estaba pelado, es decir, le habían cortado el pelo. Ajá. No es que le hayan quitado la cáscara tampoco. Eh, Vulgaridades. ¿Por qué? Porque la palabra vulgus, en latín, significa pueblo.
Es el equivalente a demos en griego. Demos, pueblo. Vulgo, pueblo, ¿no? Eh, entonces, cuando se hablaba de las vulgaridades, mi mamá usaba mucho esa palabra y nos regañaba cada vez que las usábamos, ¿no? No seas vulgar, ¿no? Bueno, pasaron muchos años para que yo entendiera el significado original de la palabra vulgar. Y me pasó a mí, con esas palabras y con otras, lo que les pasa a muchos. Acabas de descubrir el significado, pues digamos, original o el significado que está en algún diccionario, sobre todo el diccionario de la Real Academia Española, eh, o bien te lo define algún autor que es de tus consentidos o que es de tus favoritos en el ámbito, en la disciplina que estudias o que trabajas, ¿no? Y de pronto te vuelves purista de esa palabra, ¿no? Entonces regañas a la gente. No, 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 no digas vulgar porque viene de pueblo, ¿no? Y es equivalente a decir popular. Sí. Eh, lo mismo la palabra, creo que ya se los comenté, ¿no? Chingar, originalmente significa cortar. ¿Qué les digo yo? Un uso posible de esto en Centroamérica, en Nicaragua en particular. Yo escuché un caballito chingo, ¿no? Entonces pregunté, pues eran mis parientes, ¿no? ¿Qué es un caballito chingo? Ah, un caballo que le cortan la cola, ¿no? Muchos de los caballos que se utilizan en el polo, por ejemplo, en esta competencia, ahí van dos equipos montados a caballo, con largos bastones y una pelota, y es un poco como el fútbol, ¿no? Se trata de conducir la pelota y anotarla en con una portería. Esos son caballos chingos. ¿Por qué? Porque les cortaron la cola. También se habla, y creo que en muchas partes de Latinoamérica, de los pantalones chingos, es decir, los pantalones cortos, los pantalones recortados. Entonces, cuando viene el asunto de las mentadas de madre, que dices, bueno, ¿por qué ofender a la madre si el que merece la ofensa es él? ¿No? Bueno, pues por lastimarlo, porque para muchos no hay amor más grande que el que se le tiene a una madre, ¿no? Y viceversa, no hay amor más grande que uno pueda recibir que el amor de su madre. Habrá muchas o algunas excepciones, ¿no? Pero bueno, este es, digamos, lo predominante. Entonces, tú vas y le dices, chinga tu madre. Y claro, le estás metiendo la madre. Esto puede derivar hasta en intentos de homicidio o francos homicidios o pleitos o discusiones o por lo menos enojos, ¿no? Claro que cuando es entre amigos, pues el término generalmente se toma a broma y no ofende, ¿no? Pero ¿qué significa chinga tu madre? El hecho de que para cortar algo se tenga que utilizar generalmente un instrumento punzocortante, ¿no? Sobre todo cortante, machete, cuchillo, hacha, espada, qué sé yo, aún así, generalmente tienes que darle y darle y darle y darle hasta que se corta, ¿no? Es decir, hasta que les hace un corte. Entonces, pues no es precisamente el término corta a tu madre, no, sino esta alusión de un arma larga, puntiaguda, filosa, que entra y sale, que va y viene, y que con la suficiente presión logra hacer el corte en el objeto aludido, en este caso la madre. Evidentemente no se trata de cortar a la madre, sino de fornicarla. También el verbo chingar significa eso, fregar, ¿no? ¡Qué fregón! ¿Cómo friegas? ¿Qué es fregar? Tallar, para adelante y para atrás, como en el lavadero de ropa, ¿no? O en la roca, ¿no? Vaya, en lo que se use como lavadero de ropa. Lavadero a mano, lavado a mano de la ropa, ¿no? Entonces tienes que fregar, por eso es que se llaman fregadero, a donde se supone que se puede lavar la ropa a mano, y también el de trastes.
Porque también para lavar un traste, pues, le haces así, ¿no? Al vaso, al plato, ¿no? Tienes que tallarlo varias veces, o sea, pasarle algo, una fibra, un trapo, tu propia mano, ¿no? Para quitarle los resabios de la comida a esos trastes que utilizaste para los platos, las cazuelas, los sartenes, las ollas, ¿no? Los vasos, las tazas, etcétera. Entonces se llama fregar. Bueno, fregar y chingar tienen una semejanza en ese sentido de que es darle y darle y darle, de ida y venida, ida y venida, ida y venida hasta la avenida. Eh, entonces, de pronto el coito, la relación heterosexual, eh, se convierte en una, digamos, alegoría para designar este hecho, ¿no? Chinga tu madre significa fornícate a tu madre. Y ahí sí ya está la ofensa puesta. ¿Por qué la voy a chingar? Ah, pues porque tú eres un desgraciado y ella es una puta. Una mujer con furuterinos, dijo por ahí algún elegante, ¿no? Es decir, una mujer que no puede contener sus muy naturales ansias de ejercer su sexualidad, de dedicarse un ratito, aunque sea al erotismo, con uno o con dos o con tres hombres simultáneamente o cada uno en su turno, ¿no? Entonces, claro, pues dentro de estos pues puede hasta caber un hijo y qué cosa con el incesto, es uno de los grandes tabúes en todas las culturas, ¿no? Eh, entonces, ese chinga tu madre, ese chinga, significa fornícala, ten relaciones sexuales con ella, cógetela, diríamos aquí en México. Haz un polvo, échate un polvo con ella, ¿no? En España, ¿no? En fin, esto lo manejo, se lo estoy platicando, como uno de los ejemplos más claros de las palabras connotativas. Todas las palabras pueden ser connotativas, es decir, que pueden tener diversos significados cuando se usan en diversas circunstancias, contextos, dirían otros, ¿no? A mí aquí la palabra contexto me hace ruido, pero creo que todos lo entienden, ¿no? Es decir, la circunstancia en la que se está emitiendo y percibiendo esa palabra. Puede ser una percepción por los ojos, puede ser una percepción por los oídos, ¿no? Básicamente. Entonces, pues sí, chingar significa muchas cosas. No voy a hacer aquí el inventario de lo que puede ser la palabra chingar y sus derivados, sus conjugaciones, ¿no? Eh, Nada más quiero señalar eso. Todas las palabras pueden ser connotativas, pero para que una palabra sea precisa debe de tener un significado denotativo, es decir, un solo significado. Es por eso que en muchos de los tratados académicos, en los artículos científicos, ¿no? En los ensayos serios, ¿no? Se esclarece, el autor esclarece cómo está usando una palabra. En este texto o en este reporte de investigación, la palabra sociedad se refiere a la estructura que forman los grupos que integran esta sociedad, ¿no? Eh, o bien, la palabra economía, es otra de las cosas que me gustan, significa administración del fuego. Oikos, viene del griego oikos, hogar, pero no hogar casa, sino hogar hoguera, es decir, fuego. Y Neymen, administración, la administración del fuego, la administración del fuego doméstico, ¿no? Ese es el significado de la palabra economía. Y existe en las escuelas de educación inicial, en particular en los CENDIs, centros eh, educativos de desarrollo infantil. Centros de desarrollo infantil se llaman CENDI.
Ahí les dan también sus alimentos a los niños que todavía están en educación inicial, ¿no? Lactantes, maternal y hasta preescolar, ¿no? Pues se les dan por lo menos su lunch a media mañana, ¿no? Su break, su snack, su colación, ¿no? Entonces hay una mujer, o generalmente es una mujer, ni modo, de formaciones, este sistema heteropatriarcal, ¿no? Pues sí, es una mujer la que está encargada de elaborar estos alimentos, de pedirle a la dirección, o ella misma es la que va y adquiere con recursos de la dirección del CENDI, de la escuela, los alimentos que va a cocinar y que le va a dar a los niños. A esa le llaman la economa. Y por supuesto nada que ver con los economistas, casi como los conocemos ahora, ¿no? Sobre todo los econometristas que nada más se la pasan viviendo estadísticas, dando datos numéricos, ¿no? Y haciendo pocas explicaciones causales de lo que están diciendo. Y por supuesto, a veces no se aventuran ni siquiera a predecir o a aventurar una apuesta por lo que va a suceder en el futuro, ¿no? Eh, entonces, lo que quiero decir pues es que hay palabras que se usan connotativamente con diversos significados y si no aclaras el significado con el que lo vas a usar, pues es muy fácil que alguien deforme o malentienda tu palabra. Eh, Como ven, muchos de los ejemplos que he puesto, de anécdotas que he puesto para ilustrar algo muy sencillito, son cosas que arrancan o que he vivido, ¿no? Por eso es que sí siguen siendo remembranzas de coautor. Eh, y hay una que he insistido mucho en ella a lo largo de diversos videos desde que empecé a grabarlos, y es el problema de la educación. El antecedente biográfico personal es muy claro. Soy hijo de maestros. Todos mis tíos maternos se hicieron maestros. Varios de mis tíos paternos se hicieron maestros. Una buena parte de mis primos trabajan en instituciones escolares, digamos, o educativas, ¿no? Aquí llámenle como quieran. Se les dice educativas, pero en realidad no es que sean educativas, son escolares. Pero bueno. Y en el video anterior hacía alusión a una sinonimia que se establece entre educación como el gran fenómeno, el mayor fenómeno, ¿no?, de esta tríada, bueno, no sé si son tres o son cuatro, ahorita las contamos. Educación se confunde con escuela, escuela se confunde con aprendizaje y aprendizaje se confunde con conocimiento, son cuatro. Y desde el video anterior he hecho las consideraciones pertinentes para que entendamos que no podemos distinguirlas. ¿Qué sucede? Que hasta la misma Secretaría de Educación Pública tiene un nombre equivocado. Porque si de verdad se dedicara a la educación, a todo el fenómeno educativo de este país, estaría metida en el espectáculo, en los medios de comunicación masiva, hace rato los mencioné, ¿no? Radio, televisión, prensa escrita, ahora incluso las redes sociales, ¿no? Que no son más que medios de comunicación, para que la gente se comunique unos con otros, ¿no? El espectáculo en sí mismo, ¿no? Las artes, diversas artes, todas las bellas artes, todas las artesanías, el diseño arquitectónico de pequeñas unidades, casitas, bardas, paredes, manzanas, cuadras, el diseño de una ciudad, los grandes edificios. ¿Por qué? Porque todo esto te educa, es decir, te va formando sentimientos.
y antes que los sentimientos, emociones, sentimientos, razonamientos, pensamientos, conocimiento, ¿sí? Y por supuesto, conductas. Tengan en cuenta que hace, qué sé yo, 40, 50 años, tal vez sí, hasta más, 60 incluso, se puso de moda el famoso conductismo, ¿no? Con base en los estudios experimentales de la conducta que se hicieron en los Estados Unidos y un poco en Alemania, un tal Skinner escribió muchísimo sobre la modificación de la conducta. Y decía que la modificación de la conducta es el propósito último de las instituciones escolares. Aquí está bien dicho, institución escolar. Porque una cosa es el plantel escolar y otra cosa mucho más amplia es todo este universo comunicativo y de interacciones que te lleva a formarte, ¿no? A desarrollarte. Es decir, adquirir una forma, pero también a informarte. Es decir, darte forma desde adentro. La información en este sentido no es nada más lo que aparece en los periódicos y las declaraciones del gran político, del gran empresario, del famoso. O los datos numéricos, que a muchos les gusta decir que eso es información dura, datos duros. Pues no, la información es la formación hacia adentro. También es mucho más amplia, mucho más abarcativa de lo que es un ser humano, que lo que se maneja ahora, información como pedazos, ¿no? O aglomeraciones tal vez armónicas de datos, eh, que no son precisamente la formación. Ahí viene otro problema también del lenguaje pedagógico, ¿no? Dicen, es que esta no es una materia informativa, sino formativa, porque te va a ayudar a que conozcas tus sentimientos, tus emociones, tus formas de reaccionar y, por supuesto, tus formas de interactuar con otros. Entonces se apunta a la moral, se apunta a la ética, se apunta a la estética, ¿no? El desarrollo de valores de esta índole. Pues por supuesto que se habla de formación. Pues no, resulta que eso es lo menos formativo y es lo más informativo, es decir, te va formando desde adentro. Esto no es como un globo que soplas y se vuelve y adquiere la forma de un globo normal o balada, ¿no? Ovoide. No. Aquí por más que te formes emocionalmente o sentimentalmente, fíjense que volví a caer en otra barbaridad. Señalar al corazón o al pecho como el lugar donde radica las emociones, los sentimientos, y a la cabeza donde están los pensamientos, el conocimiento. No, todo se controla desde aquí, ¿no? Claro, se siente en el pecho la cosa sentimental porque de pronto una emoción fuerte, un sentimiento muy intenso, sí te lleva a respirar de otra manera. Y sientes que se te acelera el corazón y, ay, ¿no? Me duele el corazón si me abandonó el amor de en turno. Se me rompe el corazón si mi padre me golpea injustamente, ¿no? Bueno, creo que todo golpe de un padre sí es ciertamente injusto, pero hay veces que está bien merecido de parte del chamaco, ¿no? Pero bueno, no me voy a meter en esto. Pero a donde voy, pues, es a que el lenguaje pedagógico es complicado no solo porque su objeto de estudio de la pedagogía es complicado, está lleno de recovecos, de antecedentes, causas, condicionantes, procesos y consecuencias, ¿no? Efectos del acto educativo, que es a lo que se dedica la pedagogía. Otra barbaridad, porque pedagogía significa conducción de los niños. El paidos agog, era agog, un esclavo, que conducía al paidos, al niño. ¿A dónde?
pues al liceo, a donde se impartían las clases, de tal manera que no era el pedagogo el profesional de la educación, sino el que se encargaba de llevar a los niños a la escuela, como el chofer del autobús, ¿no? Por ejemplo. Y el didáscalos era el que iba a facilitar los aprendizajes de estos niños que llegaban a las escuelas, al menos de las ciudades-estado de la Grecia clásica. Estoy hablando de Atenas, Esparta, Troya, etcétera, etcétera. Eh, Hoy esas palabras están invertidas. El pedagogo es el gran científico de la educación, el que se dedica a estudiarla, aunque no la ejerza tal como se entiende en los procesos escolares, que no es más que el vínculo de un ser que enseña, el docente, profesor, maestro, mentor, llámenle como quieran. Cada uno tiene su connotación, por supuesto, o sea, su efecto, ¿no? Su significado asociado con cada una de estas palabras, frente a alguien que aprende, ¿no? Que aprende sin H y que aprende con H. ¿Por qué aprende con H? Porque hace suyos, porque los toma para sí. Conocimientos, hábitos, costumbres, valores, destrezas, habilidades. Todo eso se aprende. Por eso en uno de mis videos iniciales me acuerdo que dije que tal vez hasta la risa y el llanto sean acciones adquiridas. No está muy claro que en el resto del reino animal haya llanto de tristeza. Para nosotros, los seres humanos, ese es el auténtico llanto, el de la tristeza, y tal vez el del dolor, ¿no? Y tampoco hay mucha claridad en que haya risa. Evidentemente sí hay juegos, sí, sobre todo los mamíferos y las aves juguetean, pero no se les ha visto así reír tal como nosotros entendemos la risa. Tal vez haya chimpancés, gorilas, o sea, simios que pueden hacer gesticulaciones parecidas a nuestra risa, pero ya es más difícil oírlos carcajearse. Yo conocía perros domésticos que sí se reían, que sí habían aprendido a medio pelar los dientes, ¿no? Y emitir una especie de estornudo. Pero no son la mayor, no son la generalidad, ¿eh? Y en cambio los seres humanos, todos los seres humanos, gracias a la influencia que hay de los mayores sobre el pequeño va desarrollando la expresión de estas emociones. Ira, miedo, dolor, placer, esas son las emociones. Y muchos confunden a las emociones con los sentimientos y les llaman indistintamente. Y los sentimientos son otra cosa, los sentimientos son lo que tú vas desarrollando afectivamente con otros, es decir, cómo te afecta el otro. A lo mejor a mí me afecta una muchacha guapa, una mujer bella, en términos eróticos, ¿no? Y a lo mejor yo la afecto a ella porque mi mirada le resulta ofensiva, porque la estoy viendo con, por lo menos con gusto, y tal vez hasta deseo, y tal vez hasta lascivia, ¿no? Eh, entonces, aquí hay un problemón, ¿no? Y claro, cuando tienes a periodistas que han trabajado en el ámbito de las cuestiones políticas, en la fuente política, digamos, le llaman fuente porque de ahí sale la información, o bien son estudiosos, académicos, que se han metido a estudiar los procesos sociopolíticos, ¿no? Pues cuando empiezan a hablar de cuestiones pedagógicas, pues nomás, híjole, sí llegan a decir verdaderas barbaridades porque no tienen esta identificación de cuáles son las connotaciones y los términos más importantes que se trabajan en la pedagogía, en la didáctica. Eh, a eso hacía yo alusión en el video anterior, cuando decía que dos doctoras, un doctor, una maestra con maestría,
¿no? No maestra de grupo, sino maestra de máster, ¿no? Ya tiene su posgrado, pues dijeron barbaridades al discutir el posible regreso a clases. ¿Cuáles clases? Pues simplemente el acto de reunirse en un aula, como sea el aula, con muros o sin muros, con techo o sin techo, con bancas o sin bancas, pero donde hay un sujeto que facilite el aprendizaje de otro conjunto de sujetos de un grupo que quiere, por alguna razón propia o ajena, puede ser de los papás, puede ser de los entrenados, es una intención del Estado, que todos pasen por la adquisición de conocimientos, habilidades, valores, hábitos, destrezas, eh, etcétera. Y claro, también se les olvida, bueno, sí lo mencionaron, pero no lo detallaron mucho, que la escuela es muy importante no tanto por las clases, sino por la socialización que se da ahí. Porque quieras que no, te encuentras con un montón de compañeros y compañeras que por lo menos comparten contigo la edad, por lo menos. Y muy seguramente pertenecen más o menos a los mismos estratos sociales, ¿no? Eh, y hay adultos y hay autoridad, entonces tú aprendes muchísimas cosas en la escuela. Y yo he llegado a decir, y lo sostengo, y lo discutiría con cualquiera, ¿no? Que los aprendizajes más importantes de la escuela no son los aprendizajes curriculares, es decir, no son los aprendizajes que están en planes y programas de estudio ni en los libros de texto, sino los que se producen por la convivencia. ¿Dónde aprendiste a besar? Generalmente en el entorno de una escuela, ya cuando eras tal vez muy chiquito, ¿no? Tal vez un poco más grandecito. ¿Dónde aprendiste a obedecer? Pues sí, primero en la casa, pero fundamentalmente en la escuela, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tienes a todo un conjunto de adultos que son autoridad y que te imponen formas de comportamiento que si no acatas esas formas, si no te pliegas esas formas, pues recibes castigos que luego van a ser reforzados en casa. Ay, me pusieron un tache, papá, escuincle, baboso, qué sé yo, ¿no? Es decir, son básicamente los grupos adultos los que te van formando. En la escuela aprendiste a obedecer, pero también a desobedecer. En la escuela aprendiste a pelear con tus congéneres y medirte. A lo mejor te costó sangre y moretones y verdugones en los puños, qué sé yo, ¿no? Rodillas raspadas, codos raspados, porque pues es inevitable el conflicto y de pronto este conflicto llega a la violencia física, es decir, a los trancazos, a los golpes, ¿no? Entre niños o niñas. ¿Dónde se da más esto? En la escuela. La escuela sí, te forma, te informa y te conforma. Uh-huh. Y por supuesto, al hacer todo esto, te transforma. Generalmente para bien. La escuela es buena. Los profesionales de la acción escolar, los maestros, profesores, mentores o docentes, son positivos. Eh, yo quise a muy pocos de mis maestros, pero a los quise de verdad. Y los tengo, híjole, en un lugar de mis sentimientos muy, muy, muy privilegiado. Y los recuerdo mucho. Y me acuerdo de lo que me enseñaron y lo que no me enseñaron, ¿no? Y tengo otros, la inmensa mayoría son así como masa, o sea, me son X, ¿no? Ah, sí, pues ahí medio pase su materia. Hay otros que olvide y otros que francamente los detesto, ¿no? Entonces el día del maestro para mí es X. En fin, sobre estas cosas quería hablar. Eh, Espero que ya sea la parte lingüística, semántica, semántica es el estudio de los significados, de los símbolos, no solo de las palabras, ¿eh? Las palabras son símbolos también. El lenguaje está estructurado por símbolos de distinta índole, el lenguaje matemático por números, signos de operación, etcétera, etcétera. La lengua hablada, la lengua escrita, pues está estructurada por sonidos, fonemas, por letras escritas, ¿no? Grafemas o grafías, ¿no? Y claro, se estructuran
frases, palabras, frases, oraciones, párrafos, cláusulas, capítulos, etcétera, etcétera, etcétera. No solo eso, sino también las experiencias escolares. Y que se entienda bien que cuando dije que dicen barbaridades, no quiere decir que los vaya a dejar de ver, no quiere decir que no recomiende verlos. Yo sí recomiendo que vean este canal de YouTube Rompeviento, que vean sus distintos programas. Tienen invitados que son muy buenos, aunque de pronto, pues sí, cuando se meten a tratar algo que se supone que sí vivieron intensamente y largamente la vida escolar, pues no se han dedicado a la reflexión precisamente de la vida escolar, sino a la reflexión y a la investigación sobre otros fenómenos que no son precisamente la vida escolar. Pero de todos modos, sí les pongo su palomita, ¿no? Sí les digo, bien, aunque tengan más cuidado a la hora de referirse con ciertas palabras, con ciertos términos, cierta terminología al proceso escolar. Y entonces creo que van a tener reflexiones y disertaciones mucho más acertadas. En fin, nos vemos, espero que pronto. Bye.